el título que tengo para este sermón tiene mucho que ver con lo que se leyó ahorita. Es algo que, esta historia maravillosa de Eliseo y la tsunamita, ¿verdad? Es muy importante. Se trata de una resurrección, de un milagro de resurrección, como lo vieron ahorita, ¿verdad? Entonces, sobre eso es tan importante. Ahora vamos a ver nosotros esta historia de una conversión de Jesucristo predicándole el Evangelio a un máximo líder religioso. Lo que sería equivalente ahorita como predicarle el Evangelio al Papa o a un líder de las sectas de Testigos de Jehová o de los mormones o algo así, pero a los máximos líderes. Se les va a predicar el Evangelio a un hombre que está muerto en delitos y pecados. Pero aparte de eso, es un hombre religioso, es un hombre que tiene la hipocresía de la falsa religión y eso hace más difícil todavía esta predicación. Así que es interesante esto, es muy hermoso. Vamos a ver por qué le puse este título. Se llaman Los 7 estornudos de Nicodemo. El niño estornudó 7 veces y volvió a la vida, abrió sus ojos y volvió a la vida. Nicodemo necesita nacer de nuevo. Tiene que estornudar 7 veces y abrir sus ojos y volver a la vida. Ahorita vamos a ir desarrollando el tema, versículo por versículo, sobre el Evangelio de Juan. Pero este sermón va a plantear una pregunta importantísima. Yo diría la pregunta más importante que se haya hecho jamás en este mundo es: ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Por qué? Porque esto significa entrar al reino de los cielos, entrar al reino de Dios. Y entrar al reino de Dios es el bien más grande que jamás se puede imaginar la humanidad, porque significa estar con Dios, significa estar con todos los santos de todos los tiempos, significa no enfermarse nunca, no llorar nunca y no morir nunca. Nunca. Eso significa estar ahí. Pertenecer a este reino es incalculable valor. Y simplemente hoy podemos saber, se va a hacer esta pregunta que se va a contestar. ¿Qué tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Qué tengo que hacer? Hay varias respuestas que se dan y que la Biblia las respalda. Una de ellas es: cree en Jesucristo. Es verdad, pero no es toda la verdad. Otra verdad es nada. Y también es verdad, porque como tú hacer, nada puedes hacer. Nada puedes hacer. Ahora, cuando Pablo dice en Hechos 16, al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y será salvo, Pablo le está diciendo la verdad. Pablo le está diciendo la verdad que crea, pero vamos a ver qué significa creer. ¿Qué es creer? Porque hoy en día hay millones de personas que dicen creer en Jesucristo. Y esta pregunta está siendo muy mal planteada y muy mal contestada. Este es el problema que tenemos más grande ahorita. Por eso es interesante que a través de este estudio, con la ayuda del Señor, podamos contestarla y llevarla a una respuesta correcta. Sostiene, como le digo, también es: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Nacer de nuevo. Otra vez, vamos a ver qué significa nacer de nuevo. Bueno, vamos a comenzar con un texto de apoyo que es muy clave para todo esto, para entender esto que voy a hacer, y es el centro de mi ilustración. Vamos a ilustrar el sermón con Segunda de Reyes 4:35. Este texto dice: volviéndose luego, se paseó por la casa a uno y a otra parte, después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Esta era la segunda vez. La primera vez cerró la puerta, dejó atrás a Giesi y a la tsunamita, y él se subió y oró por el niño. Y solamente el niño entró en calor. Se hizo en 2 etapas esta resurrección. El niño entró en calor. La segunda vez se baja, camina por la casa de un lado a otro, sube otra vez y vuelve a tenderse sobre el niño. Y aquí vemos el resultado. El niño estornuda 7 veces y abre sus ojos.
Este va a ser el texto. ¿Por qué? Porque esto tiene que hacer Nicodemo. Porque esto tiene que hacer todo el que quiera nacer de nuevo. Estornudar 7 veces. Y ahorita vamos a ver, siguiendo la maravillosa pluma de Juan, que está combinando una historia, la historia de Nicodemo, con la teología de Juan y la parte del cumplimiento de Cristo. Es maravilloso lo que hace Juan. Ahora lo veremos aquí. Juan 3, versículo 1. Vamos a iniciar. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Su nombre simplemente significa conquistador del pueblo, vencedor del pueblo. Todo el mundo dice que era miembro del Sanedrín, también era escriba, eso dice la palabra de Dios. Es decir, que su profesión era estudiar, interpretar y enseñar la ley. Pero hay algo más que la Biblia nos dice de Nicodemo. Siendo escriba y siendo fariseo, la Biblia, Mateo, nos da un perfil de lo que era un escriba y un fariseo en el tiempo de Jesús. Así que para saber un poco más de él, porque vamos a hacerle una radiografía a su vida, para enterarnos a quién va a salvar Cristo, ¿verdad? Así que voy a ver Mateo 23 y voy a ver unos pasajes. Primero les estoy presentando a la persona que va a ser salvada, para que sepan que estaba igual que el niño, muerto. Aquí vemos unas características de este hombre. Mas hay de vosotros, versículo 13, Mateo 23, 13, escribas y fariseos. Él era un escriba y un fariseo. Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros ni dejan de entrar a los demás, ni a los que están entrando. O sea, al no saber él cómo ser salvo, y él era el maestro de Israel, ¿a quién se iba a salvar? Ninguno. ¿Verdad? No tan solo él estaba reprobado, sino que le estaba cerrando el reino a los demás. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélite, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Estos fariseos eran hijos del infierno, estaban muertos y tenían una pasión por buscar almas, como la tienen todos los líderes falsos en la región, en la tierra. Tienen una ansia, predican, se van de tierra en tierra, de país en país, andan en África, se meten a las Amazonas, a donde quiera, buscando prosélitos y no saben ni para qué los quieren. Para ser los merecedores del infierno, si no tienen ellos una respuesta correcta de qué es nacer de nuevo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el aneldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Increíble estas palabras, la fe y la justicia. Son lo más importante, ellos descuidaban lo más importante. ¿Y qué es lo que hacen ahorita las personas? Si ponen al diezmo como una maldición o una bendición. Si diezmas, el cielo está abierto para ti. Si no diezmas, estás maldito. Estos se preocupaban más por estas cosas que por la verdadera justicia y la fe. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Robo e injusticia. Y aquí algo más. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos. Esos trajes, esos que usaban ellos, ahora son trajes, corbatas de seda. Mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Pero este texto es el más increíble de todo. Acuérdense de él, porque al final de cuentas este texto los va a hacer reflexionar demasiado en una cosa hermosa que vamos a ver. El 33. Serpientes. Así les dice a los fariseos, escribas y fariseos. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Así que aquí en el primer versículo ya tenemos un cuadro de este hombre. Ya tenemos a Nicodemo, ya sabemos un poco más de Nicodemo. Cristo le dice hijo del infierno, Cristo le dice serpiente, hijo de víboras, igual que toda tu descendencia. Ahora vamos a ver en el versículo 2,
Este versículo 2 es interesante porque aquí vamos a ver dos estornudos de Nicodemo. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dos cosas interesantes. Primero, este vino a Jesús de noche. Este es el primer estornudo. Pero voy a hacer una pausa para dar una nota para explicar algo. Voy a leer el versículo de nuestra maqueta, de donde me voy a ilustrar, de Segunda de Reyes 4:33. Entrando él entonces cerró la puerta. Esta es la primera vez que Eliseo entra al cuarto para resucitar al niño muerto. Cerró la puerta tras ambos, dejó fuera a quién, a la sunamita, a la mujer de Sunem y a Giezi. Cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y oró a Jehová, solo Dios, solo Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Se puso calientito, pero seguía muerto. Se puso calientito, pero ya entró en calor. Esta historia es como, imagínense a Eliseo. Yo creo que cuando ustedes leen se imaginan a Eliseo sobre el niño. Las manos extendidas sobre el niño, mano con mano, ojo con ojo, boca con boca sobre del niño. Parece ser que la primera vez, la salvación tiene dos etapas. El jueves por la noche, Cristo comienza a llorar, gotas de sangre, para amanecer el viernes, estaba cargando el pecado de todos nosotros que íbamos a ser salvos. Ese fue el día más doloroso y más terrible de nuestro Señor, cuando tomó la copa de la ira de Dios al traer todos los pecados. Así que la primera etapa de la salvación es que los pecados, para que Cristo pudiera morir, tenía que ser primero transferido el pecado de todos los santos a Cristo, de todos los que iban a ser salvos. En ese momento, Cristo viene el pecado. La otra etapa es cuando Cristo muera en la cruz y sea glorificado y obtenga la redención de nuestras almas. Esa es la otra etapa. Así que en esta etapa también Él hace eso. Es como si se transfiriera el pecado del niño primero. El niño entra en calor, pero tenía que hacer la otra parte. Falta todavía. Nicodemo entra en calor. También vemos nosotros otra cosa que hizo Nicodemo después de esta conversión de Cristo. No era salvo todavía, pero vemos en Juan 7:50 que Nicodemo les dijo, cuando estaban acusando a Jesucristo, a los otros fariseos, dice Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿De quién? De los fariseos y escribas. Le dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Aquí vemos a Nicodemo de alguna manera defendiendo a Cristo, aunque todavía no nacía de nuevo, porque era uno de ellos todavía. Pero ya había algo, ya estaba calientito, ya empezaba a estornudar, como digo yo. Así que aquí vamos a ver nosotros ahora sí, ¿por qué digo yo que este es el primer estornudo? ¿Por qué? Porque algo que tiene que hacer una persona para ser salvo, lo primero es venir a Cristo. Venir a Cristo. Así que aquí vemos que Nicodemo precisamente fue lo que hizo. Vino a Cristo. De noche, pero vino a Cristo. ¿Verdad? Ya eso es algo grande. El hecho de que ustedes estén aquí ya es demasiado grande. Aún para los que no han nacido de nuevo. Porque están aquí. Vino a Cristo. Juan 6:37. Yo voy a probar que esto es requerido, pero no es todo. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, si el Padre me lo da, vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera. Eso es importante. Pues ya Nicodemo vino a Cristo. Pero ¿por qué digo que esto no es todo? Porque Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, por eso digo que esto es importante, porque si no vienes, si no fuera porque ya pasó algo, porque ya entraste en calor, ni siquiera vienes. Porque una persona natural está muerta en delitos y pecados, y esa no quiere venir a Cristo para que tengas vida. Pero si Él ya vino, dice ya, es que sí que el Padre me lo dio. Por eso vino. Pero fíjense, venir a Cristo es necesario, pero no es todo.
Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Esos ya habían venido a Cristo y volvieron atrás. Y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, estos no volvieron atrás. ¿Acaso queréis iros también vosotros? Así que unos se van atrás, pero también habían venido. O sea, se puede venir a Cristo y todavía no ser salvo. Pero es necesario venir a Cristo para ser salvo. Oigan esto, es el primero. Vamos a continuar. La otra parte dice, y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Está reconociendo que las señales que Cristo hace vienen de parte de Dios. Y eso está creyendo algo él. Esto es nuestro segundo estornudo, ¿verdad? Creer las señales, creer su palabra. Esto es lo que estaba haciendo aquí Nicodemo. Y fíjense lo que es el Evangelio de Juan. En Juan 2:11 dice, este principio de señales, refiriéndose a la boda de Caná, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Verdad? Así que a creer en él, eso es lo que está ocurriendo aquí. ¿En qué creyeron? En la señal. Eso es lo que está creyendo Nicodemo, en la señal. Sabemos que esas señales que tú haces, las tienes que hacer porque vienes de parte de Dios. Es el propósito de todo el Evangelio de Juan, creer en Cristo. Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales, dice Juan, en presencia de sus discípulos, ¿verdad? Las cuales no están escritas en este libro. Yo solo escribí 7, Mateo escribió 20, yo solo 7. Dice, pero estas se han escrito, dice Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Y eso es lo que nos interesa, estamos buscando la vida eterna. Así que creer es importante, pero hoy en día hay millones de personas que dicen creer en Dios. Así que creer en Dios es importante, sin creer no puede ser salvo, pero no es todo, como lo vamos a ver ahorita. La importancia de creer en Dios. En Juan 2:23 también dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Eso fue lo que hizo a Nicodemo venir, porque vio esas señales que él hacía. Juan 3:16, el versículo que vamos a ver el próximo sermón. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna tiene que ver con creer. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Creer es todo. Si no crees, te condenas, y si crees, es todo. Entonces, ¿cómo yo me atrevo a decir que creer no es suficiente? Es necesario, pero no es suficiente. Ahorita van a ver por qué. Porque todo mundo, si así fuera, hubiera millones de salvos. Todos dicen creer en Cristo. Métete a la iglesia que quieras y pregúntale a cada uno, ¿crees en Cristo? Oh, claro, por eso estoy aquí. Métete a la iglesia católica. Oh, claro, creo en Cristo. Toda la iglesia católica cree en Cristo. Todos creen. Cada vez que voy a un sepelio de un católico, luego dicen, ya el hermano está con el Señor. Se muere un artista, ya está Celia Cruz con el cielo cantando salsa. Todo el mundo va al cielo, porque todos creen en Cristo. Así que eso no es suficiente. ¿Qué es creer en Dios? Es lo que vamos a ver ahorita. ¿Por qué digo que creer simplemente creo? No es suficiente. No es que me la estoy inventando yo. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees en Dios? También los demonios creen y tiemblan. ¿Ven? Es necesario, pero no es todo. Así que van 2 estornudos, ¿verdad? Pero todavía sigue muerto. Todavía está ahí. Todavía no abre los ojos. Vamos con el versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí podemos decir nosotros, pero espérate, Señor, Nicodemo nunca te ha preguntado eso. Yo nunca vi que te preguntó que qué tenía que hacer para nacer de nuevo, porque no ha preguntado, ¿verdad? Pero acuérdense de lo que Jesús dice en Juan 2:24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía por qué este fariseo vino a verlo.
Este fariseo vino a verlo porque entendía las señales, porque que él quería algo. Y Jesús se la puso fácil. ¿Por qué? Porque haber dicho, ¿de qué manera yo siendo maestro de Israel, siendo el máximo líder, me voy a venir a preguntarle a este hombre cómo ser salvo? Jesucristo dice, te la voy a poner fácil. Yo sé a qué vienes, yo conozco la pregunta que traes en tu corazón. Te la voy a contestar. Y le dice, por eso respondió Jesús, ¿a qué? Al impulso de su corazón, a la pregunta secreta, que Jesús la sabía. De cierto te digo, con una doble afirmación, con una importancia. Como le dije, esta pregunta es importante. Que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Wow, esta es la realidad. Hay que nacer de nuevo. De cierto te digo. Veas, 25 veces solo dice el Evangelio de Juan, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Así que nacer de nuevo es nacer de arriba, nacer del cielo, nacer de lo alto. Vamos a ver qué significa nacer de nuevo, así rápido, con unos pasajes, para que vean lo que significa el nuevo nacimiento. Y acuérdense, no solamente llevamos 2 estornudos, Vamos a continuar. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nacer de nuevo vas a ser hecho hijo de Dios, por la obra de Dios, los cuales no son engendrados. Juan mismo dice en el prólogo que les dije, en Juan 1 es mágico, te dice todo. Allí Juan 1 dice, los cuales no son engendrados de sangre. Porque qué bonito se oyera aquí como esto, mire. Primero Juan, voy a volver a regresar. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Vino a los israelitas y no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, yo ya lo recibí, ya lo acepté. Espérate, no te quedes con un versículo, ¿verdad? Eso es lo que tiene, ya lo recibí, ya lo acepté. Dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, yo ya creí. Bueno. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero oigan esto, los cuales no son engendrados de sangre. No tiene nada que ver con algo que haga el hombre. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Estos son engendrados de Dios. Sin que tú hagas nada. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Este don desciende de lo alto. El nuevo nacimiento no es de la tierra, no es de sangre, ni de voluntad de hombre, viene de lo alto. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, siendo renacidos, naciendo de nuevo, no de simiente corruptible, nada que tenga que ver con el hombre, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese es el nuevo nacimiento. Así que ya saben qué es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Aquí tenemos a Nicodemo apenas estornudando, pero ya sabe lo que es. Vamos a continuar. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Miren, aquí Nicodemo está empezando a mostrar una ignorancia tremenda, ¿verdad? Pero fíjense, que es sincero en esta vez. Nicodemo entendió la analogía, a dónde Cristo lo llevó. Cristo lo estaba llevando a la cruz. No puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Así como en tu nacimiento tú no hiciste nada, tampoco en este, de que es de Dios, puedes hacer nada. Jeremías 13:23 dice, mudará el etiopí su piel y el leopardo sus manchas, así también, ¿podré vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Es imposible. Jesús lo está llevando a un rincón sin salida. Lo está llevando de la misma manera que fue el pueblo de Israel llevado cuando vinieron de Moisés, ¿verdad? Cuando venía persiguiendo los faraón, llegaron al Mar Rojo y no tenían salida. Estaba el Mar Rojo y atrás venía el faraón a matarlos. Ellos se sintieron sin salida. ¿Qué hicieron? Clamaron a Dios. Eso es lo que está tratando de hacer Jesús con Nicodemo. Lo está llevando a un lugar sin salida, a un callejón sin salida. Entonces aquí vemos también que respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí Jesús ya comienza a descifrarle un poco más la respuesta a Nicodemo. Le está diciendo
de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí luego la gente se suelta. ¿Qué significa agua? Espíritu no tiene problema. Agua. Pues el bautismo. Tiene algo de parte, pero no. En el contexto en el que está hablando, Nicodemo es un líder del judaísmo, ¿verdad? Entonces Jesús le está hablando en sus propios términos. Jesús le dice, te estoy hablando cosas terrenales y no las entiendes. ¿Qué tal si te hablara las puras espirituales? Aquí prácticamente el agua y el espíritu significan lo mismo. ¿Qué entendía Nicodemo por agua? Entendía regeneración, entendía limpieza, entendía purificación. ¿Y qué es el espíritu? Es lo mismo, regenera, purifica, limpia, saca el pecado y la maldad. Pero el espíritu es la parte espiritual, el agua es la parte terrenal. Son los dos términos en que Jesucristo le habla a Nicodemo. Ahorita lo van a ver. Nicodemo conocía Ezequiel 36, 24. Lo conocía perfectamente bien. Y dice, y yo os tomaré de las naciones, les habla de lo que va a ocurrir en el futuro, y yo recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. El 25, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Esto es un lenguaje terrenal, ¿verdad? Les va a limpiar las inmundicias con agua limpia, es lo que está diciendo aquí. Y todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí vemos al agua como un símbolo de limpieza, de pureza, pero se refiere a la inmundicia del pecado, cosa que el agua no puede hacer. Esa es la parte terrenal. Pero aquí mismo, y yo os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso es necesario para nacer de nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos, y guardes mis preceptos, y los pongas por obras. Está hablando la profecía del nuevo nacimiento, lo que sería el verdadero nacimiento. Más claro aquí en Juan, para mostrarles que no estoy delirando cuando les digo que les es cuenta que le dice el espíritu, la parte espiritual, el agua, la parte terrenal. Miren este texto. Esta es la mejor interpretación para este texto. Lo aclara todo. El mismo Juan lo hace. Juan 7, versículo 38. Dice Juan, el que cree en mí, como dice la Escritura. Juan cita la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Aquí vemos al agua, ¿qué? Tipificando al Espíritu. Ahora fíjense, 39. Esto dijo, Juan aclara con su doctrina, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué, Juan? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto solamente tenía que lograrse cuando dice Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Pero luego dijo, ya llegó mi hora. ¿Qué? Que el Hijo sea glorificado. La hora de Cristo era la hora de su muerte. Ahí el Hijo iba a ser glorificado. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes del que el mundo fuese. Ahora voy a ser glorificado. Exactamente por eso todavía Nicodemo no puede ser levantado. Porque Cristo tiene que ser glorificado. Y no puede recibir el Espíritu, pero ya está estornudando, ¿verdad? Así que vamos entendiendo un poco mejor. Seguimos con el 6. Lo que es nacido de carne, le dice Jesús, carne es. Mira Nicodemo, aquí no tiene nada que ver voluntad de varón, voluntad de sangre. Eso es carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este versículo se podría parafrasear del siguiente modo. La naturaleza humana pecadora produce naturaleza humana pecadora. Como dice Job 14:4. ¿Quién puede sacar lo limpio de lo inmundo? Nadie. Y aquí lo que es nacido de la carne, carne es. Este texto ilustra muy bien la situación de Nicodemo y la de todas las personas que aún no están en Cristo. Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Esta era la condición de toda persona creyente antes de venir a Cristo. Que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice en el 5, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Toda la persona que viene a Cristo primero estaba muerta en delitos y pecados. Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. ¿Ven? Así que la condición de Nicodemo, lo que es carne, carne es pecado. El que es carne, tu estado es muerte espiritual. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque mientras yo esté aquí, no puede venir. Acuérdense, tengo que ser glorificado primero con mi muerte, para que Él venga. Dice, yo les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, hasta que Él venga. Por eso Nicodemo no podía nacer de nuevo todavía. Para entender este nuevo nacimiento había que esperar un poco. No te maravilles, dice aquí, continuando en el versículo 7, que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, Nicodemo. Aquí le empieza a explicar. Comienza con una analogía a explicarle lo que significa. Dice, el viento sopla de donde quiere, comparando al Espíritu Santo con el viento. El Señor se baja a hablarle algo terrenal a Nicodemo para que lo entienda. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí tiene que ocurrir algo como esto, Nicodemo. Es algo así como el viento. No vas a saber cuando llegue, ni siquiera sabes cómo es, no vas a entender todo eso, es muy alto para tu conocimiento y tu sabiduría, pero lo vas a sentir. El día que llegue lo vas a sentir. Así que vemos en el versículo 9, respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Hasta aquí estamos viendo algo interesante, ¿verdad? Ve que Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esto es interesante, esto me encanta. Esto nos llega al tercer estornudo. Algo, hermanos, que es necesario para llegar a este tercer estornudo es que el hombre reconozca su bancarrota espiritual. Qué difícil que un hombre con poquito conocimiento tienen tanto orgullo que jamás preguntan. No, ellos no saben preguntar. Es tanto su conocimiento que solo ellos aportan o algo, pero no pueden preguntar. ¿Por qué? Porque saben mucho. ¿Me entienden? El hombre no quiere preguntar. Y aquí vemos a Nicodemo sometiéndose. El gran maestro de Israel dice, ¿cómo puede hacer esto? No dejó de decir que no sabía. Jesucristo le dice, ¿eres maestro de Israel y no lo sabes? Pues no. Eso es bueno, Nicodemo. ¿Por qué? Porque estás reconociendo que no traes nada. Estás reconociendo lo que dice Mateo 5, la puerta al entrar al reino de los cielos es esta. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nicodemo, vienes bien, porque estás siendo pobre espiritual. Toda tu religión aquí no te sirvió de nada. Me dices, no sé. Eso es grande, pero ¿es suficiente? No. No con decir, yo no sé nada, Señor, yo aquí vengo, soy un ignorante. Con eso no te vas a ir al cielo, pero es necesario. Es necesario. ¿Por qué te digo esto que es así? Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Así que no porque digas que eres pobre en espíritu, ya estás allá, no hay que ser limpio de corazón, y así vas a ver a Dios. Así que es necesario, pero no es suficiente, tienes que ser limpio de corazón. Y eso solo el Espíritu lo puede hacer, y todavía no lo había recibido. Versículo 11. Ojalá que vayan entendiendo, hermanos. Es interesante este tema y es de vital importancia. Versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Aquí otra vez son algo importante. Jesucristo está diciendo, hablando como en plural, de cierto te digo, otra cosa de valor importancia, de muy grande importancia. Que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Este testimonio, esta testificación, Jesucristo la hace en plural porque primero, como dicen muchos, por la Trinidad, pero aparte, porque este es el mensaje de los profetas, este es el mensaje de los ángeles, este es el mensaje de Juan, este es el mensaje de Cristo, ¿verdad? Este es el testimonio.
Y luego dice aquí, y no recibes nuestro testimonio. La persona que no cree que la palabra de Dios es la única verdad, tampoco puede ser salva. Y aquí vemos esto que aquí sí está viendo, dice, no recibí nuestro testimonio, y Nicodemo sí lo estaba recibiendo, porque por eso vino a ver a Jesucristo. Así que esto es prácticamente nuestro cuarto estornudo. Dice, Cristo el camino. Ese es nuestro testimonio. El testimonio de Cristo es el único camino a la salvación, nuevo nacimiento y vida eterna. Como dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí Jesucristo no está diciendo que es necesario que conozcas el camino, que conozcas la verdad. No, dice que Él es la verdad. Y que nadie viene al Padre si no es por Él, por esa verdad. Él es la verdad encarnada, Él es el camino al Padre y Él es la vida eterna. Él mismo lo es. Así que eso es lo que estamos viendo aquí, por eso es necesario que recibamos el testimonio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo necesario. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Tiene que ser la palabra, el testimonio de las Escrituras. Es necesario para salvar, pero no es suficiente. ¿Y por qué dices que no es suficiente? Porque al igual que Judas Iscariote, que escuchó todo el testimonio de Cristo y está en el infierno, todavía eso no fue suficiente. Tenían al mejor maestro, las multitudes, Cristo les predicaba el evangelio, acuérdense del sermón del monte, pero tantito les predicaba algo fuerte y se le levantaban y se le iban a medio estudio, a medio sermón. Se liban. ¿Por qué? Porque así es, ¿verdad? Entonces es tan importante todo esto. Es necesario, pero no es suficiente. Así que aquí tenemos los primeros 4 estornudos. Hasta aquí está la primera vez que vemos aquí a Eliseo acostándose sobre el niño, ¿verdad? Hasta aquí vemos que él entró en calor. Estos son los primeros 4. Los otros 3 son de máxima importancia. Los otros 3 va a ser el verdadero nacimiento. Ahorita van a ver eso. Así que continuamos, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? ¿Ves? Aquí vemos que Cristo le está hablando, está usando los 2 lenguajes para que él entienda. Aquí Cristo le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y aquí viene. Aquí le explica algo. Te voy a explicar algo que tú entiendas, Nicodemo. Primero te puse esto espiritual. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora mire esto lo entiendes tú. Esto es terrenal. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree y no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí estoy concluyendo. Aparentemente, pero aquí vienen los otros 3 estornudos. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Cristo le está dando el cuadro. ¿Cómo será Nicodemo? Mira, esto es así. Mira, Nicodemo, te voy a poner una maqueta para que entiendas. Te voy a explicar. ¿Ves el asunto que pasó allá en el monte Sinaí? ¿Ves cuando, aquí vamos a ver, dice, ¿ves cuando el pueblo pecó contra Moisés y contra Jehová? Que le picaron las serpientes y se estaba muriendo. Aquí lo vemos en Números 21:7. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo, por el pueblo, perdón. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí Jesucristo le está hablando en algo que él entiende. Le está poniendo un ejemplo. Eso mismo que ocurrió allá, tiene que ocurrir conmigo. De la misma manera que la serpiente fue levantada en una asta, yo tengo que ser levantada en una asta, para que todo el que en mí crea no se pierda, tenga vida eterna, ¿verdad? Es interesante, ¿por qué? Porque aquí Cristo se está tipificando con una víbora, con una serpiente. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero, sí, es un símbolo de Cristo, ¿verdad? Un tipo de Cristo. El Cordero, el león.
Pero el cordero en cuestión de qué? De que fue sacrificado por nuestros pecados. El león en cuestión de quién, que es el rey de la tribu de Judá que ha vencido. Pero aquí, ¿por qué serpiente? ¿Por qué la serpiente? Bueno, en el caso de Nicodemo está tan adecuado que Cristo le haya traído esta historia. Porque acuérdense de Mateo 23, versículo 33. Serpiente, hijo de víboras, le dice a los fariseos. Serpiente, hijos de víboras. Esas serpientes, hijos de víboras, les dice que ellos no iban a escapar del infierno. Así que el que debería de estar en esa cruz colgado era Nicodemo, que era una serpiente, hijo de víboras. Pero Cristo, el jueves por la noche, agarró el pecado de Nicodemo y lo cargó él con él. Y ese Nicodemo que debía estar colgado en esa cruz, esa serpiente, hijo de víbora, era Cristo en la cruz. En ese momento Cristo estaba siendo tipificado por una serpiente. Por una serpiente, por algo maldito. Estaba muriendo la muerte que deben de morir todos los hijos de la víbora. Todos los hijos de la serpiente. Esa obra del mal era una obra del diablo, pero orquestada y dirigida por Dios. Porque tenía que ser así. Así que fue maldad lo que hizo Judas, muy grande. Pero ahí Nicodemo tenía que ver, si yo soy una víbora, una serpiente, hijo de víbora, si yo soy un pecador, la única manera que yo pueda nacer de nuevo era cuando ese pecado de Nicodemo quedara clavado en la cruz. Ahí se clavó el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Nicodemo tenía una condena de muerte y Cristo la clavó en la cruz. Por eso, Nicodemo, cuando veas eso ahí, acuérdate, ese es el momento que vas a sentir que el viento sopló. Y ese día vas a nacer de nuevo. Vemos aquí. Jesús sería levantado para sanidad del pecado. Esto que estoy explicando ahorita lo voy a probar con las Escrituras, ¿verdad? Que al ser Jesucristo levantado, al estar allí, con eso Él iba a salvar a muchos, no solo a Nicodemo. Juan 12, 23, el mismo Evangelio de Juan nos dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Acuérdate que ya llegó la hora, esa que estamos hablando, para que yo sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere lleva mucho fruto. Ahí es donde iba a llevar fruto. Mucho Cristo. En ese momento. Y luego dice en el 31, Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí en ese lugar estaba derrotando a Satanás. Dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Eso dice Jesucristo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Para más seguro, ¿ve? Qué grandes son las Escrituras. Y decía esto diciendo de qué muerte iba a morir. Increíble todo esto. Así que vemos que en la cruz Nicodemo finalmente abriría los ojos espirituales. En la cruz Nicodemo por fin iba a ver lo que tenía que ver. Ahí fue que Nicodemo abrió los ojos. Y vamos a ver ahí esto que está aquí. Viendo a Cristo, creyó en Cristo y recibió el Espíritu Santo. Eso es lo primero que tenía que ocurrir. ¿Por qué lo sé? Juan 19, 38 dice, después de todo esto, después de que Cristo murió, estaba Cristo muerto ya había sido glorificado, ahora sí, estaba en la cruz, pero muerto. José de Arimatea, que era otro fariseo, rico, un miembro del Sanedrín, un miembro del concilio, un hombre noble de muchas influencias, tantas influencias que Pilato lo atendió así. En un momento pidió una audiencia y órale, pásale. Dice que era discípulo de Jesús, pero secretamente. ¿Por qué? Por miedo, igual que Nicodemo. Eran discípulos secretos, por eso les digo, ya habían estornudado 4 veces, pero tenían miedo. Y eran secretos, pertenecían a la secreta como muchos que todavía son secretos. Todavía son discípulos, sí, pero todavía en secreto. Todavía no quiero declararme como discípulo de Cristo. Así que eran secretos, dice. Por miedo a los judíos, por miedo a los hombres, porque les importa más qué van a decir los hombres que qué va a decir Dios. Dice, y rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, pero aquí viene lo grande de nosotros. Miren esto, también Nicodemo, y para que no vean que es otro Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes,
como de 100 libras, dice, eso costaba una fortuna. Aquí vemos estos dos fariseos volcados. Hermanos, esto es tan increíble de estos fariseos. Les digo una cosa, estos recibieron el Espíritu Santo primero que todos, hasta que los discípulos. A estas alturas los discípulos todos habían abandonado a Jesús, todos se habían ido corriendo. Aquí tenemos a estos dos hombres viendo al hombre de la cruz, muerto. Mucha gente, muchos teólogos dicen esto, que lo que ellos ven, la fe más grande que ellos ven en la Biblia es la del hombre de la cruz. Dicen, ¿por qué? Dice que porque se pone a pedirle a un moribundo que lo salvara. Y dice uno, sí, parece que sí, pero yo conozco otra más grande, la de estos dos, que no le están pidiendo, que no pensaban que el moribundo los iba a salvar, sino un muerto los iba a salvar. Agarraron el cuerpo de Jesús, le dieron sepultura de rico. José de Arimatea compró una sábana, como si él, y le dio la tumba nuevecita, que nadie, era para él a lo mejor. Ahí lo metió, ahí estaba la piedra. Y el otro se puso a comprar perfumes carísimos, aloes carísimos, para ungirlo como un rey, porque los judíos no embalsamaban. Y estos estaban al mismo tiempo cumpliendo una profecía, por eso es tan glorioso. Isaías 53, 9, y dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, o sea, con los otros dos que fue crucificado, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, más con los ricos fue en su muerte. Estos dos ricos que estaban ahí, fíjense lo que pasa. Acuérdate cuando Jesucristo allá en Mateo le dice al hombre rico, ¿qué tengo que hacer, Mateo 18, para ser salvo? ¿Cumple la ley? No, yo la cumplo toda. Bueno, entonces vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Ahí se fue bien triste. Estos hombres, ninguno, dicen los discípulos, pero entonces nadie se puede salvar. Dice Cristo, no, realmente es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico se salve. Estos dos eran bien ricos, dijeron ellos, pues nadie se puede salvar, dijo Cristo, lo que es difícil para ustedes o imposible, no para Dios. Estos dos ricos iban a salvar. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Ese es el poder de Dios. Aquí vemos quinto estornudo. Estos hombres, en ese momento, principalmente Nicodemo, cuando veas al Hijo de Dios en esa asta, ¿verdad? Ahí va a soplar el viento. Y ahí sopló el viento. Ahí Nicodemo ya no fue secreto. Ahí se declaró discípulo de Cristo. Ahí tuvo valor de presentarse y empezar a invertir, a seguir a Cristo. Y que de veras se volcó. La tradición va mucho más lejos. Dice que Nicodemo fue bautizado por Pedro y Juan. Nicodemo fue expulsado de Jerusalén. Fue empobrecido hasta el colmo. Dice MacArthur que una de sus niñas, según la tradición, estaba donde tiran el excremento de las vacas, del ganado. Ahí recogía granos del excremento y los lavaba para comer. Y que un rabino vino y habló con la niña y la quería ayudar y que le dijo, ¿quién es tu papá? Le dijo Nicodemo y ya no la ayudó. Claro, eso es extrabíblico, ¿verdad? Pero de que se salvó, ¿verdad? Es hermoso todo eso. Empobreció, pero se salvó. Ahí sopló el viento para Nicodemo. Así que, ¿qué es soplar el viento? ¿Qué fue lo primero que ocurrió? ¿Qué nos lleva a nuestro quinto estornudo? Nicodemo creyó y nació de nuevo. Así que los últimos 3 estornudos son los definitivos. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, y aquí está uno de los que lo tenían que recibir, Nicodemo, que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no habían recibido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado, pero ahí ya estaba siendo glorificado. Ya se había llegado la hora. Ahora sí Nicodemo recibió el Espíritu Santo. Y eso es lo primero que tiene que ocurrir para que un hombre nazca de nuevo. Recibir el Espíritu Santo. Para que ocurran otras 2 cosas que son necesarias. La fe y el arrepentimiento. Pero el Espíritu Santo es necesario. Y este sí es definitivo. Esto es lo único que se necesita para nacer de nuevo. Nacer en el Espíritu. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿ves? Él trae la verdad. Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Ese sí te va a guiar a la verdadera verdad, ¿verdad? Juan 16:8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él te va a enseñar esas cosas. Así que el nuevo nacimiento en el Espíritu dará luz a los gemelos de la fe y del arrepentimiento. Esto nos introduce a nuestros últimos dos encabezados o dos estornudos. Son los encabezados. Ahora lo hice en 7 encabezados, que son los 7 estornudos de Nicodemo. ¿Por qué? Porque está volviendo a la vida, igual que el niño en la historia de la tsunamita. Así que vemos aquí, el nuevo nacimiento en el Espíritu ya vimos que dará luz a la fe y al arrepentimiento. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dos cosas. La santificación por el Espíritu, esto es lo que purifica, no el agua. La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo mismo. Yo soy la verdad. La fe se ancla en Cristo. La fe que salva está anclada y agarrada de Cristo, de la verdad de las Escrituras acerca de Cristo. Estas dos cosas son necesarias y solamente las da el Espíritu cuando venga. Fe y arrepentimiento. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dos cosas, ¿verdad? Justicia y santidad de la verdad. La justicia de Dios es tan importante que sea imputada a nosotros, que seamos nacidos de nuevo porque Cristo nos da su justicia y Él muere por nuestro pecado. Y la santidad de la verdad, que es precisamente lo que hace el Espíritu Santo. La fe en Cristo y su palabra, que es la verdad. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la verdad. La fe está anclada solo en Jesús. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La manera de tener vida eterna era Cristo, ahí en la cruz, donde lo dio. Ahí donde le dijo Cristo a Nicodemo, donde le profetizó. Ese día, ahí Nicodemo. Eso es lo que vemos aquí. Luego vemos aquí, dice, el que en Él cree no es condenado. Es fácil, el que cree en Cristo no puede ser condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La fe en Cristo nos justifica, ¿verdad? Romanos 3:24, todo lo que hace la fe en Cristo, ¿verdad? Siendo justificados, o sea, eso te quita, la fe te justifica, siendo justificados gratuitamente por su gracia, sin obras, gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí Jesús hizo redención por sus santificados. Así que ven ustedes, este es nuestro sexto estornudo y aquí vemos el séptimo. Ahora, ¿cómo sé que esta fe sí es verdadera? ¿Verdad? ¿Cómo? Porque muchos dicen tener fe, porque hay una manera de saberlo. Así como hay una forma de, yo tengo una multiplicación y yo quiero saber que no me equivoqué, para no tener nervios, me dicen, mira, esta es la manera de comprobarla. Hazle así, suma estas dos cosas y te tiene que dar este resultado. Oh, y entonces ya está segura, ahora sí, ya está bien clarito que ya está verificada. Es la misma manera, ¿cómo yo sé que tengo una fe verdadera? El arrepentimiento. El arrepentimiento, nuestro séptimo estornudo. El arrepentimiento nos guía a la santidad y a la verdad. Séptimo estornudo. Finalmente Nicodemo se arrepiente y sus obras lo acompañan. ¿Cómo sabemos eso? Porque empezó a invertir. Ahora se le quitó el miedo, ahora viene y compra, gasta su dinero en las cosas del reino y se presenta sin importarle lo que iba a decir los hombres más, sin importarle las consecuencias. Nicodemo comienza a hacer obras dignas de arrepentimiento. Dios, y también esto lo da el Señor, así como la fe salvadora es un regalo de Dios para que nadie se gloríe, también el arrepentimiento es un don de Dios, el Espíritu. Si no está el Espíritu primero, no puedes tener fe. Porque la fe es un regalo de Dios, tampoco tendrás el arrepentimiento de vida. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
El verdadero arrepentimiento lo da el Señor y es para vida eterna. Segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Así que no se puede salvar a nadie sin arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Miren lo que está ocurriendo. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Oigan esto, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir este texto? Que si no nos arrepentimos, vamos a perecer. El arrepentimiento es esencial para ser salvo. Si una persona no se arrepiente, va a perecer. Por eso es esta tardanza, por eso es esta paciencia, para que procedan al arrepentimiento. Obviamente que para arrepentirte tienes que tener fe y el Espíritu Santo tiene que estar en ti. Sí, porque Él es el que lo da. El que se le ha dado el arrepentimiento, las obras de justicia y santidad serán manifiestas en su vida por operación del Espíritu Santo. No olvidemos esta realidad. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esto va, ¿verdad? La fe la obtenemos no por obras, nada podemos hacer. Esta llega sola por un regalo del Espíritu Santo que ya está en nosotros, ¿verdad? Ahora esto, pero esto no quita esta otra verdad, la del arrepentimiento. La del arrepentimiento. Por eso les traje este pasaje antes de leerles Santiago, porque siempre que leemos Santiago hay que recordarles, antes de meternos con Santiago hay que recordarles que justificados por la fe sin las obras de la ley. Y ahora sí puedes leer Santiago para que no se les olvide, porque tendemos a dejar una verdad para agarrar otra en lugar de sumar la verdad. Como dice Salmo, la suma de tu palabra es la verdad. Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pues no. Eso es lo que estoy diciendo. La fe, aquí vamos a ver la fe probando. El arrepentimiento probando la fe verdadera. La fe verdadera la prueba el arrepentimiento. Y es lo que estamos viendo aquí. Y es lo que dice Santiago aquí. Pero alguno dirá, tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. La manera que yo te voy a probar que mi fe es original van a ser por mis obras. Nicodemo estaba mostrando que ahora sí su fe era verdadera porque estaba obrando. Porque Nicodemo, su vida estaba cambiando trágicamente. Estaba obrando, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, eso no es suficiente, como les dije. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, ¿qué es lo que estaba haciendo Nicodemo y José de Arimatea? Estaban sepultando sus vidas al mundo. Al declararse a favor de Cristo, estos dos ricos terminarían en la ruina. Estos dos ricos perderían su prestigio religioso. Estos dos ricos perderían la alabanza de los hombres. Estos dos ricos iban a pagar el precio de seguir a Cristo. Pero ahora los dos están en el cielo. Esto es lo importante. Ellos probaron que tenían fe, que su fe era verdadera por el arrepentimiento, por las obras dignas de arrepentimiento. Por eso el verdadero nacimiento es en el Espíritu, es de Dios. No, nada que nosotros hayamos hecho, es de Dios, es por el Espíritu. Y eso el Espíritu te da como regalo la fe salvadora que es necesaria para la salvación y el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y finalmente, Segunda de Reyes 4:36. Entonces llamó, lo que está ilustrando nuestro sermón, entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo, ya resucitado, toma tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Jesús, una vez que nos salva, por su Espíritu, nos entrega a nuestra madre.
a la iglesia, ¿verdad? Todas las personas que nacieron de nuevo, toda la persona que resucita de la muerte, tiene que estar entregada a la iglesia. Todos somos parte de la iglesia universal en pequeñas iglesias locales. Así que una persona que ha nacido de nuevo, las muestras de arrepentimiento, ¿cómo sabemos que la fe es genuina de la persona? La persona busca ser bautizada, que es un símbolo de fe, es una obra de arrepentimiento genuino, y busca estar en una iglesia y formar parte de la iglesia, de la membresía de la iglesia. Y siempre vemos esto también cuando Jesucristo resucitó. Vemos nosotros al hijo de la viuda, que era el hijo único. También dice que luego que lo resucitó, lo entregó a su madre. Y también lo mismo dice Spurgeon, que se está refiriendo precisamente, ¿por qué? Porque todo el que es nacido de nuevo, no existe un nacido de nuevo errante sin iglesia y sin bautizarse. Esas son, podríamos decir, algunas de los primeros frutos del Espíritu Santo que muestran que el arrepentimiento está presente en tu vida y que tu fe es genuina. Eso es interesante. Así que con esto concluyo, hermanos. Como ven, la Biblia nos presenta las ilustraciones y el nuevo nacimiento es en el Espíritu. Oremos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, qué grande eres, Señor, y qué grande es tu misericordia, tu amor y tu justicia. Solo en la cruz pudimos entender, Señor, cómo un Dios tan justo y que aborrece el pecado nos puede amar de esta manera. Solo en la cruz, Señor, pudimos entender muchas cosas, cómo pudiste glorificar al Padre, porque nadie te quitó la vida, tú la entregaste de ti mismo, porque tenías poder para entregarla y para volverla a tomar. Gracias por Cristo Jesús, gracias por el Espíritu Santo que nos has puesto en nuestros corazones para que seamos nacidos de nuevo en fe y arrepentimiento. Gracias por Cristo Jesús. Amén.